existen varios materiales que se usan en la industria eléctrica y electrónica. Y uno de los más importantes es el dieléctrico. Y es un material que es un tipo de aislante que está conformado por un material que cuenta con una baja conductividad. Entonces, ese material es especial porque él provoca, ocasiona o permite que se acumule energía antes de ser utilizada. Entonces, hoy día vamos a ver una pequeña introducción de estos materiales y dieléctricos y capacitores. Primeramente vamos a analizar bien a qué se denomina un material dieléctrico. Entonces, son los materiales que no conducen electricidad. Los materiales dieléctricos pueden ser definidos como aquellos que no poseen electrones libres en su estructura. En otras palabras, son aquellos que tienen sus electrones fuertemente ligados a los núcleos y que, por lo tanto, requerirían de un gran suministro de energía externa para desplazarlos de un átomo a otro. Entonces, en esta figurita les muestro cuando se coloca un material, cuando tenemos un material dieléctrico que es colocado dentro de un campo eléctrico. Entonces, en la figura, cuando se pone un aislante en un campo externo, los polos se alinean. Lo tenemos acá, al lado izquierdo, donde hay un campo E subíndice 0. Colocamos dentro un aislante dentro de este campo eléctrico, entonces los dipolos se alinean. Las cargas inducidas superficialmente en el aislante crean un campo de polarización E internamente. Entonces se crea un campo de polarización vector E en su interior. Y el campo neto final en el aislante es la suma vectorial del campo eléctrico E subíndice 0 y del campo creado internamente E'. Ahora, algo muy importante, la constante dieléctrica es adimensional, mayor que 1, y es una característica intrínseca del material. Cada material tiene su propia constante, ¿no? Y no depende del tamaño ni de la forma. Esta K, que también es igual a E subíndice 0, que también tiene dos nombres, constante dieléctrica o también es nombrado como permitividad relativa. Y es la relación entre la permitividad del medio material sobre la permitividad en el vacío o en el aire. Entonces, el campo eléctrico total o campo eléctrico neto es la suma del campo eléctrico inicial más el campo eléctrico creado en el interior de este material dieléctrico y es dado por el vector E'. En muchos materiales el campo de polarización crece proporcionalmente con el campo aplicado. Entonces E' va a ser igual a E subíndice 0 sobre K subíndice C, donde K subíndice C es la constante dieléctrica. Para fijar mejor el concepto, se denomina material dieléctrico al material mal conductor de electricidad, por lo que puede ser utilizado como aislante eléctrico y además, si es sometido a un campo eléctrico externo, puede establecerse en él un campo eléctrico interno, a diferencia de los materiales aislantes como con lo que se suele confundir. Esta definición es posible a pregunta en examen. Todos los materiales dieléctricos son aislantes, pero no todos los materiales aislantes son dieléctricos. Ahí está esta particularidad de los dieléctricos. Todos los materiales dieléctricos son aislantes, pero no todos los materiales aislantes son dieléctricos. Los dieléctricos se utilizan en la fabricación de condensadores para que las cargas reaccionen. Cada material dieléctrico posee una constante dieléctrica K. O sea, como vimos, es intrínseca de cada material. Tenemos K, para un ejemplo, aquí yo les traigo 6 materiales dieléctricos más conocidos. El vacío, K es igual a 1 o es su índice 0. Mejor dicho, en el vacío, K es igual a 1. El aire seco tiene K igual a 1.0059. El teflón, 2.1. El nylon, 3.4. El papel,
3.7. Y el agua, esta agua es el agua químicamente pura o el agua de las baterías. Por eso es que se usa como dieléctrico el agua en las baterías de mantenimiento. El agua tiene K igual a 80. Entonces, los dieléctricos más usados son el aire, el papel y la goma. Efectos del dieléctrico. La introducción de un dieléctrico en un condensador aislado de una batería tiene las siguientes consecuencias. Disminuye el campo eléctrico entre las placas del condensador. Disminuye la diferencia potencial entre las placas del condensador en una relación de V subíndice I, que es la tensión inicial, sobre K, sobre la constante dieléctrica. Y aumenta la diferencia de potencial máxima que el condensador es capaz de resistir sin que salte una chispa entre las placas, o sea, sin que llegue a la ruptura eléctrica. Ya vamos a ver después qué es la ruptura eléctrica. También aumento, por tanto, de la capacidad eléctrica del condensador en K veces. La carga no se va a afectar, ya que permanece la misma que cuando el condensador estuvo sometido a un voltaje. Ahora entramos ya a ver los valores. Vamos a comenzar a ver valores. Tenemos que la capacitancia de un dieléctrico llenando todo el interior del condensador está dado por C, capacitancia, igual a permitividad en el vacío, por el área sobre D. Estamos hablando de un dieléctrico de placas paralelas, de placas separadas por una distancia D, donde epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica en el vacío. Entonces aquí tenemos en esta figura, tenemos las partes de un capacitor o un condensador de placas paralelas, placas metálicas y el dieléctrico en amarillo, ¿no? Y la separación del capacitor es el D. El área es el área de las placas. Funciones del dieléctrico. Proporciona un medio mecánico para separar los dos conductores que deben estar muy próximos con el objeto de obtener una capacidad grande. La resistencia a la ruptura del condensador aumenta debido a la resistencia de la ruptura de un dieléctrico es generalmente mayor que la del aire, tomando en cuenta que la resistencia y la ruptura del aire es 3 kilovoltios por milímetro, 3 kilovoltios por milímetro. Los campos superiores a este valor no pueden mantenerse en el aire debido a la ruptura del dieléctrico, es decir, el aire empieza a resultar ionizado y conduce la electricidad. Después les traigo unos ejemplos bastante explicativos para que podamos entender mejor. Muchos materiales tienen una resistencia a la ruptura dieléctrica mayor que la del aire, permitiendo una diferencia potencial mayor entre los conductores que forman las placas de un condensador. Un ejemplo de estas tres funciones del dieléctrico es un condensador de láminas plano paralelas, formado por dos hojas de metal de área grande para aumentar la capacidad y separadas por una hoja de papel, que sería el dieléctrico. El papel aumenta la capacidad debido a su polarización, es decir, en K veces mayor que 1. También proporciona una separación mecánica, de modo que las hojas metálicas pueden estar muy cercanas sin llegar a ponerse en contacto eléctrico. Es importante que la separación sea pequeña debido a que la capacidad varía intensamente con la separación. Finalmente, la resistencia del papel a la ruptura es mayor que la del aire, de modo que pueden obtenerse mayores diferencias de potencial. Y les comento que antiguamente, cuando el papel todavía no había esta cuestión ambiental, que ya las producciones de papel son controladas, los cables venían con el papel como medio aislante. Era colocado principalmente, yo les hablo de la parte de telecomunicaciones, los cables que Cota instaló, la mayoría de los cables de la red troncal eran con aislamiento de papel. Entonces el papel era, aparte que es liviano, tenía una buena respuesta como aislante. Posteriormente, un material dieléctrico es lineal si la densidad del campo eléctrico D, densidad de campo eléctrico D, es igual a la permitividad del medio material que multiplica el campo eléctrico. Y varía linealmente con la intensidad del campo eléctrico y no lineal en caso contrario. Posteriormente, el material es homogéneo cuando no varía en las
región considerada, sino que es igual en todos los puntos, y no homogéneo o inhomogéneo si la permitividad del medio material depende del sitio determinado. La atmósfera es un ejemplo de medio no homogéneo, ya que su permitividad varía con la altitud. Un material dieléctrico es isotrópico cuando la densidad y el campo siguen la misma dirección, es decir, cuando posee las mismas propiedades en todas las direcciones. En el caso de que la densidad y el campo no son paralelos, el material no es isotrópico o anisotrópico. Los materiales cristalinos y el plasma magnetizado son anisotrópicos. Como resumen, tenemos que un material dieléctrico es lineal si la permitividad del material no cambia con el campo eléctrico aplicado. Es homogéneo si la permitividad no cambia de un punto a otro. Y es isotrópico si la permitividad no cambia con la dirección. Estos tres conceptos de los materiales con relación a la permitividad del medio material son también pasibles a preguntas de examen en la parte teórica. Por otra parte, vamos a ver algo más que importante, que es la permitividad, que está definida como la medida de la capacidad de un material a ser polarizada por un campo eléctrico. La constante dieléctrica K de un material es la razón de su permitividad epsilon y la permitividad del vacío. Entonces, como vimos anteriormente, K es igual a F subíndice R, o sea, la constante dieléctrica K o la permitividad relativa, son lo mismo, es igual a la permitividad del medio material sobre la permitividad en el vacío. La constante dieléctrica es, por tanto, también conocida como la permitividad relativa del material, dado que la constante dieléctrica es solo una relación de dos cantidades similares, por este motivo es adimensional. La constante dieléctrica o permitividad relativa de un medio continuo es una propiedad macroscópica de un medio dieléctrico relacionado con la permitividad eléctrica del medio. De modo que la rapidez de las ondas electromagnéticas en un dieléctrico es dada por esta fórmula: D igual a C sobre raíz cuadrada de epsilon sobre índice R, donde C es la constante, es la velocidad de la luz, que es una constante. V es la velocidad de la luz en el medio material y su índice R es la permitividad relativa o la constante dieléctrica. Por tanto, la constante dieléctrica es una medida de la relativa permitividad estática de un material y se define como la estática permitividad dividido por la constante eléctrica. El nombre proviene de los materiales dieléctricos, que son materiales aislantes o muy poco conductores por debajo de una cierta tensión eléctrica llamada tensión de ruptura. El efecto de la constante dieléctrica se manifiesta en la capacidad total de un condensador eléctrico, cuando entre los conductores cargados o paredes que los forman se inserta un material dieléctrico diferente al aire, cuya permitividad es prácticamente la del vacío. La capacidad de almacenamiento de la carga del condensador aumenta. Entonces ahora vamos, la relación entre la capacidad inicial y la capacidad final de un condensador viene dada por la constante dieléctrica. Entonces tenemos que, otra forma de calcular esta permitividad relativa es dividiendo la capacidad final dividido por la capacidad inicial, que es también lo mismo que la permitividad del medio material sobre la permitividad en el vacío. Y esto a su vez será igual a 1 más esta letra griega X subíndice E, donde epsilon es la permitividad eléctrica del dieléctrico que se inserta y X subíndice E es la susceptibilidad eléctrica del medio material. Fíjense, aquí aparece un nuevo término que es susceptibilidad eléctrica, que también cada material lo tiene. La susceptibilidad eléctrica X subíndice E, que según gran parte de los autores es la constante de proporcionalidad, que también suele ser un tensor. Aquí esta palabra tensor viene a ser a la interacción entre una fuerza eléctrica y fuerza magnética que es provocada o
existe dentro del electromagnetismo, que relaciona el campo eléctrico aplicado E con la polarización eléctrica inducida P. Entonces, esta polarización inducida P es un vector también que es dado por la permitividad en el vacío, que multiplica la susceptibilidad eléctrica por el campo eléctrico. Posteriormente, cuando un material eléctrico reemplaza el vacío entre los conductores, puede presentarse la polarización en el dieléctrico, permitiendo que se almacenen cargas adicionales. Entonces aquí tenemos, primeramente, hay un campo eléctrico entre las placas, ¿no? Tenemos la forma como están alineados en la dirección del campo eléctrico, la formación de los dipolos, pero al introducir un material dieléctrico, se genera tenemos una densidad superficial inducida en la carga negativa y una densidad superficial inducida en las cargas positivas, internamente. Como se ve en la parte derecha de la figura, debido a la presencia de las cargas inducidas, el campo eléctrico E entre las placas de un condensador con dieléctrico con permitividad epsilon es menor que si estuviese vacío o si tuviese una permitividad en el vacío. Algunas de las líneas de campo que abandonan la placa positiva penetran en el dieléctrico y llegan a la placa negativa, pero otras terminan en las cargas inducidas. El campo y la diferencia de potencial disminuyen en proporción inversa a su constante eléctrica. Entonces es K igual a permitividad del medio material sobre la permitividad en el vacío. Ahora vamos a ver un ejemplo completo. Este ejemplo les sugiero que lo practiquen, lo revisen, lo miren, lo estudien, porque aquí indica muchas cosas que se pueden encontrar con un capacitor de placas paralelas con un dieléctrico introducido. Entonces, en este ejemplo, dice capacitor con dieléctrico. Se conecta un capacitor de placas planas y paralelas a una batería de 10 voltios. Los datos del capacitor son área de cada una de las placas, 0.07 metros cuadrados. La distancia entre las mismas es de 0.75 milímetros. Determinar la capacitancia si el dieléctrico entre las placas es el aire. Acordémonos de la primera lámina. La capacitancia es la permitividad en el vacío que multiplica al aire, mejor dicho, multiplica al área dividido por la separación. O sea, tenemos el área es 0.07 metros cuadrados, es el área, y la separación 0.75 milímetros. Entonces, usando la fórmula directa, permitividad en el vacío, como hemos visto anteriormente, es 8.85 por 10 a la menos 12. El área, 0.07 metros cuadrados. Y la separación, 0.75 milímetros. Entonces, eso elevado, volviéndolo a metros, aunque aquí, volviéndolo a metros, este 10 a la menos 3 para convertir los milímetros en metros, nos va a dar 8.85 por 10 a la menos 10 faradios. Directo, la capacitancia inicial. Pregunta B. La carga Q y la densidad de carga en las placas del capacitor. Entonces, tenemos la carga, como digo anteriormente, carga es igual a capacitancia por la tensión de la aplicada. Entonces tenemos 8.85 por 10 a la menos 10, que es el valor de la capacitancia, que multiplica a 10 voltios, que es la tensión aplicada. Tenemos que la carga será igual a 8.85 por 10 a la menos 9 coulombs. Posteriormente, nos dice la densidad superficial de carga o densidad de carga es igual a la carga total sobre el área. Ahora tenemos que la carga es igual a 8.85 por 10 a la menos 9, el área es 0.07 metros cuadrados, entonces la densidad de carga es igual a 11.8 por 10 a la menos 8 coulombs sobre el metro cuadrado. Fíjense que no les coloco las unidades intermedias porque ya hemos visto que la capacitancia es en faradios, la carga es en coulomb y la densidad superficial de carga es coulomb sobre el metro cuadrado. Pregunta C. El campo eléctrico en el espacio comprendido entre las placas del capacitor.
Entonces aquí tenemos el campo eléctrico. ¿Cuándo es el campo eléctrico inicial? Entonces, E su índice 0 será igual a la densidad superficial de carga sobre la permitividad en el vacío. Y eso nos da 11.8 por 10 a la menos 8, dividido entre 8.85 por 10 a la menos 12. Vamos a tener que el campo eléctrico es igual a 1.33 por 10 a la 4 Newton sobre Coulomb. Posteriormente, pregunta D. Si se desconecta el capacitor de la batería y se introduce un dieléctrico, por ejemplo, una baquelita, cuya constante es igual a 4.6, esta K es igual, es la constante dieléctrica, también es su permitividad relativa, determine el valor de la capacitancia. Entonces aquí tenemos que la capacitancia, como vimos, la capacitancia final aumenta aumenta en K veces la capacitancia inicial. Entonces tenemos que la baquelita es 4.6 por la capacitancia inicial, C sub índice 0 es igual a 8.85 por 10 a la menos 10. Entonces tenemos un total que la capacitancia final de este capacitor es igual a 3.8 por 10 a la menos 9 faradios. Ahora, la diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial va a disminuir un poquito debido a la introducción de este material directo. Entonces vamos a tener que la diferencia potencial será igual a la carga sobre la capacitancia. Nos va a dar B menos B prima, va a ser a 2.17 voltios. El campo comprendido en el espacio entre las placas. Entonces, campo eléctrico, vimos anteriormente que es igual al campo eléctrico inicial sobre la constante eléctrica. Vimos que el campo eléctrico disminuye, o mejor dicho, no es que disminuye, sino se esparce con el dieléctrico. Entonces, lo que teníamos, 13.333.33 Newton sobre Coulomb sobre 4.6 nos va a dar 2.898.6 por 10 a la menos 9 Newton sobre Coulomb. Cuando estén repasando este ejercicio, confirmen que los valores son los mismos. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el ejercicio? Es muy explicativo, les recomiendo que lo estudien para que no tengan problemas con los posteriores, porque no hay cambios en la fórmula y no hay misterio. Placas paralelas son placas paralelas y el dieléctrico tiene que tener su constante de proporcionalidad, mejor dicho, su constante dieléctrica o su permitividad relativa para poder hacer los cálculos. Bueno, podemos considerar este campo eléctrico E como la diferencia siguiente. El campo eléctrico inicial producido por las cargas libres existentes en las placas y el campo E subíndice I producido por las cargas inducidas en la superficie del dieléctrico. Ambos campos son de signo contrario. Fíjense en la figura. El campo eléctrico inicial es su índice 0, va hacia la derecha, y el campo eléctrico inducido en la superficie del dieléctrico tiene sentido contrario. Se tiene que el campo eléctrico E es dado por el campo eléctrico inicial menos el campo eléctrico inducido. Entonces tenemos, ¿no?, la densidad superficial de carga menos la densidad superficial inducida sobre la permitividad en el vacío. Entonces, con los datos obtenidos en la expresión anterior, se puede determinar la distribución superficial de carga inducida, sigma subíndice I, en el dieléctrico. Entonces, calculamos, reemplazando en la forma del campo comprendido en el espacio entre las placas, tenemos el campo eléctrico, y aquí despejamos sigma subíndice I. Entonces, la densidad superficial de carga inducida será igual a 9.23 por 10 a la menos 8 Coulomb sobre el metro cuadrado. Entonces, este ejercicio es bastante completo y nos da varios parámetros que se pueden medir y calcular en un condensador de placas paralelas. ¿Alguna pregunta sobre el ejemplo? ¿Alguna duda?
Está claro porque es directamente uso de la fórmula. Y fíjense que la única fórmula nueva es la capacitancia, que es la permitividad en el vacío por el área de las placas sobre la separación de las mismas. Entonces no hay, digamos, no hay cómo se puedan confundir. Bueno, continuamos. Entonces, tenemos que cuando se almacenan los conductores se conoce que como capacitancia y depende de la constante eléctrica del material existente entre los conductores, el tamaño, la forma y la separación de los mismos. Entonces, medición de la constante dieléctrica de los materiales. La constante dieléctrica puede ser medida de la siguiente manera. Primero medimos la capacidad de un condensador de prueba en el vacío o en el aire, si aceptamos un pequeño error. O sea, el vacío y el aire son muy próximos. Por eso es que cuando hablamos del vacío, nos referimos a 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado, que es la permitividad en el vacío. Luego, usando el mismo condensador y la misma distancia entre sus placas, se mide la capacidad con el dieléctrico insertado entre ellas. Entonces, pero yo no les voy a pedir que calculen la constante dieléctrica. La constante se las voy a dar para que evitarnos la fatiga. Ya tenemos es igual a la capacidad final menos la capacidad inicial de un condensador. La polarización molecular de un dieléctrico. Por favor, cuando se corte, se vuelven a reconectar. En la mayoría de los casos, las propiedades de un dieléctrico son producto de la polarización de la sustancia. Al colocar un dieléctrico en un campo eléctrico, los electrones y protones que constituyen sus átomos se reorientarán a sí mismos y en algunos casos las moléculas se polarizarán de igual modo. Como resultado de esta polarización, el dieléctrico queda sometido a una tensión, almacenando energía, y esta energía puede ser retirada, queda disponible, como vimos en el ejercicio, retiramos retiramos el campo eléctrico y esta energía está disponible para su uso. Entonces, la polarización de un dieléctrico es similar a la que se produce al magnetizar un pedazo de hierro, como en el caso de un imán. Parte de la polarización se mantiene al retirar la fuerza polarizadora. Un dieléctrico compuesto de un disco de parafina endurecido al someterlo a una tensión eléctrica mantendrá su polarización durante años. Estos dieléctricos son denominados electretos. Entonces aquí les traigo otra tablita que nos da la constante dieléctrica y resistencia dieléctrica de algunos materiales. Esta resistencia dieléctrica es hasta dónde puede soportar un campo eléctrico. Hasta 11.99 no hay ruptura eléctrica, dieléctrica. Entonces, cada material con su valor de resistencia dieléctrica. Que es es lo que vamos a ver en un ejemplo posterior, a ver más adelante, que cuando el aire, cuando tiene la rigidez dieléctrica del aire es rota, se producen los rayos. Antes de ese valor no se ocasiona, no es posible que salte la chispa. Entonces, aquí les doy un ejemplo de los dieléctricos. Los eléctricos pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Entre los sólidos estamos el vidrio, goma, papel, la madera seca. Los líquidos, el aceite de ricino, agua destilada, alcohol, parafina. Entre los gases está el aire, nitrógeno, hexafluoruro de cobre. La constante eléctrica K de un material es la razón de su permitividad con la permitividad en el vacío. Para más o menos concluir esta pequeña parte, la conclusión es que el dieléctrico es un mal conductor de electricidad y puede utilizarse como aislante eléctrico. Algunos ejemplos son el vidrio, la goma, el papel, la madera seca,
Y en cuanto a los gases, se utilizan como dieléctricos el aire, el nitrógeno y el hexafluoruro de azufre. La única forma de que el dieléctrico se vuelva un conductor es cuando sobrepasa el campo de ruptura del dieléctrico. En la tablita anterior, ahí se muestra de algunos materiales. Entonces, continuando con esto, tenemos la rigidez dieléctrica de un material. Cuando un material dieléctrico se convierte en conductor, pueden surgir corrientes eléctricas muy grandes, y este fenómeno se lo conoce como ruptura eléctrica. La intensidad máxima de campo eléctrico que puede resistir un material dieléctrico se conoce como rigidez dieléctrica. El material, como se mostró en la tabla anterior, no se debe confundir la rigidez dieléctrica de un material con la constante dieléctrica. Son conceptos muy diferentes. No se debe confundir rigidez dieléctrica, que es hasta donde aguanta el campo eléctrico antes de que salte la chispa, con la constante dieléctrica, que la constante dieléctrica es la relación o es la división de la permitividad del medio material con la permitividad en el vacío o en el aire. Ejemplificando un poco, considerando la rigidez dieléctrica del aire a presión atmosférica de 3 kilovoltios por milímetro, cuando la intensidad del campo eléctrico excede este valor, se rompe el aire, ocurre una ionización masiva y comienzan a aparecer chispas o las descargas del efecto corona. La carga tiende a concentrarse en puntos agudos. Entonces, en esta figura es lo que les comenté en la clase anterior, el efecto corona que sucede en las líneas de alta tensión de una red eléctrica. Fíjense, cuando aparecen estas chispitas en los aislantes, ¿no? En los aisladores, donde llega el material, donde llega la línea de alta tensión. Entonces, esto es normal. La gente no se debe asustar. Esto va a pasar siempre, para eso tienen estos aislantes grandes. Esto es vidrio, es para proteger que este efecto corona no dé consecuencias. Ahora vamos a analizar algo que vemos mucho, es cómo se produce el rayo. El rayo se produce cuando la intensidad del campo eléctrico excede la rigidez dieléctrica del aire, entre las cargas negativas de la nube y las cargas positivas de la Tierra. Entonces aquí vemos en esta figura, posterior tengo un video para que puedan analizarlo, las cargas en la nube existen en la parte superior, se posicionan las cargas positivas, en la parte inferior de la nube las cargas negativas, y estas nubes hacen que se induzcan unas cargas positivas, perdón, en la superficie de la Tierra, ¿no? Ahí tienen, entonces así se va formando hasta que llega la ruptura. Entonces, este es el principio de funcionamiento de un pararrayo, que consiste en una varilla metálica ubicada comúnmente en la parte superior de los edificios. Y cuando una nube con abundancia de cargas eléctricas se aproxima del edificio, equipado con pararrayos, conectado obviamente a una malla de tierra apropiada, las cargas de un signo opuesto son atraídas desde la tierra a la punta de la varilla, donde la intensidad de campo es máxima. Cuando la intensidad de campo eléctrico excede la rigidez dieléctrica del aire húmedo, ocurre la ruptura y se ioniza el aire cerca de la punta, convirtiéndose en un conductor, y las cargas eléctricas de la nube se descargan a la tierra a través de un camino conductor. Ahora acá les voy a mostrar un pequeño videito que es explicativo y que despeja las dudas sobre la ocurrencia de los rayos. Un momentito, a ver. Vamos a volver atrás. Aquí. ¿Alguna vez tienen que haber visto uno? O al menos haber escuchado el crepitante sonido que siempre les acompaña. Pero, ¿cómo se producen los rayos? Porque no todas las nubes son tormentosas. Bueno, todo empieza con una corriente de aire tibio y húmedo. Esta corriente de aire, al ascender por las capas frías de la atmósfera, va acumulando su vapor de agua en forma de nubes verticales. El vapor de agua se acumula hasta formar lo que se conoce como un cúmulo nimbus, una nube gigantesca que tiene varios kilómetros de altura y por lo tanto grandes diferencias de temperatura. Mucho calor en la base y muy bajas temperaturas en la cima. Estas diferencias de temperatura
provocan violentas turbulencias. El constante comportamiento de las partículas en la nube produce el ordenamiento de las cargas positivas en la cima de la nube y de las negativas en la base de esta. Estas cargas negativas en la nube inducen cargas positivas en el suelo. Mientras más cargas se ordenan en la nube, más cargas atraen en la Tierra, siguiendo a la nube por donde esta vaya. Cuando la carga eléctrica acumulada es lo suficientemente grande como para romper la resistencia del viento, ocurre la magia. Una gigantesca chispa de electricidad se descarga desde la nube hacia la Tierra con voltajes que incluso llegan a los 100 millones de voltios. Es decir, los rayos son en realidad una gigantesca chispa. Bueno, muy explicativo, ¿no? Para los que tenían dudas de cómo se originan los rayos, me parece que es muy aclarativo. Entonces, ya en la parte final de lo que son los capacitores, un condensador es un dispositivo que almacena carga y energía eléctrica. La capacidad del condensador es el cociente entre la carga y el voltaje. Su unidad es el faradio. La capacidad depende de la forma, el tamaño y el material del que está hecho el condensador. Son 3 parámetros que se tienen para calcular la capacidad. Ahora vamos a ver este otro video que también es muy aclarativo sobre capacitores. Una preguntita, si se está reproduciendo bien el video, ¿verdad? Sí. Entre las dos placas de metal que conforman a este capacitor. Y esto se hace por 2 razones. Una es que evita que se toquen las dos placas de metal, lo cual es importante ya que si estas placas de metal se tocaran entre sí, entonces no se podría almacenar la carga, ya que habríamos completado el circuito. Pero hay otro beneficio de insertar un material no conductor entre estas dos capas de metal. Esto siempre va a incrementar la capacitancia del capacitor. Siempre y cuando el material sea no conductor, no importa de qué material sea. Siempre y cuando no cambiemos el área o la separación entre las placas, el colocar un material no conductor siempre va a incrementar la capacitancia. El nombre que le damos a aquel material no conductor que se coloca entre las capas metálicas de un capacitor es dieléctrico. Pero ¿por qué un dieléctrico va a incrementar la capacitancia? Para descubrirlo, veamos este ejemplo. Conectamos una batería de voltaje B a un capacitor. Las cargas se van a separar. Ahora digamos que quitamos la batería y vemos que las cargas se quedan atascadas en cada placa, ya que las cargas negativas no tienen una ruta para reunirse con las cargas positivas. Así que aunque quitemos la batería, vamos a mantener la misma carga, así como el voltaje, que se va a mantener igual al voltaje que tenía la batería. Ahora imaginen que insertamos un dieléctrico entre las placas metálicas de este capacitor. El material dieléctrico está conformado por átomos y moléculas, las cuales cuando se colocan entre las placas de este capacitor cargado, las cargas negativas en el material dieléctrico se van a sentir atraídas hacia las cargas positivas de la placa del capacitor. Pero estas cargas negativas no pueden llegar a estas cargas positivas de la placa, ya que este dieléctrico no es conductor. Sin embargo, las cargas negativas se pueden cambiar de lugar o alinearse hacia la placa positiva. Esto ocasiona que la carga en los átomos y moléculas de este material dieléctrico se vuelvan polarizadas. Viéndolo de otra manera, podríamos decir que el átomo se estira, de manera que un extremo se vuelve más o menos en general negativo y el otro extremo se vuelve en general positivo. También es posible que el material dieléctrico ya estuviera polarizado, ya que algunas moléculas naturalmente están polarizadas, como las moléculas del agua. En este caso, cuando colocamos el dieléctrico entre las capas del capacitor cargado, la atracción entre el lado negativo de la molécula polarizada y la placa positiva del capacitor se van a atraer.
Bueno, En la mayoría de los campos. entonces, este video se los traje como muestra, es muy esclarecedor, pero con ejercicio es cuando vamos a poder entender más. Entonces aquí les doy algunos ejemplos de los condensadores. Nosotros vamos a usar 3 tipos de condensadores. El primero de placas paralelas. Aquí tenemos el campo entre las placas paralelas, es la densidad superficial sobre la permitividad en el vacío, cuando no existe dieléctrico en medio. La diferencia potencial entre las placas, como vimos en la teoría, determinada por este valor, y la capacidad es directamente el área por la permitividad sobre la separación de las mismas. La superficie de las placas y la permitividad en el vacío están definidas, entonces es fácil encontrar los resultados. Condensador esférico. Aquí es donde es muy importante ya el uso de los conceptos más claros. El condensador esférico es determinado por esta ecuación. El campo entre las placas paralelas es igual a la carga contenida total sobre 4pi epsilon 0 que multiplica a el radio del condensador al cuadrado. Entonces, aquí tenemos que la diferencia potencial entre las placas, fíjense, tenemos una cáscara y una esfera interior, y la distancia entre la carga positiva y la carga negativa es R. Entonces, aquí tenemos los dos, el radio interno y el radio externo. Y su capacidad será dado por 4pi epsilon 0, que multiplica radio A por radio B, dividido por radio B menos radio A. Esto tiene que estar en su formulario bien claro y bien separadito y bien marcado. Capacitancia de placas paralelas es diferente a de un condensador esférico. Posteriormente, la energía potencial eléctrica almacenada en el condensador será igual al trabajo realizado para cargarlo. Y tenemos aquí, como vimos anteriormente, otra vez la fórmula, un medio de Q por B. Un medio de Q, donde Q es la carga y la B es la tensión. Descarga del condensador. Se recupera la energía como trabajo realizado por las fuerzas eléctricas. El condensador almacena carga y energía eléctrica. Densidad de energía eléctrica en el vacío. Ejemplo, el condensador plano. Resultado general. La densidad de energía eléctrica es la energía eléctrica por unidad de volumen. Entonces aquí tenemos energía eléctrica por D diferencial de U por diferencial de volumen. Entonces carga por el potencial sobre 2 veces el área por la separación de las placas. Entonces, aquí tenemos que el volumen va a ser igual a por D, ¿no es cierto? Tenemos el área es el área de las placas y D es la separación de las mismas. Entonces, todo lo que está dentro es el volumen, área por la separación. Y la energía es un medio de K de Q por B. Entonces, la densidad de energía eléctrica en el vacío va a ser un medio de permitividad en el vacío que multiplica campo eléctrico al cuadrado. Ahora vemos algo que ustedes lo han visto anteriormente, combinación de condensadores. En paralelo, los condensadores se suman. La capacidad en equivalente será igual a la capacidad 1 más la capacidad 2. O para n condensadores será igual, capacidad equivalente será igual a la capacidad 1 más hasta la capacidad n. En serie, los condensadores, la capacidad equivalente será igual a 1 sobre capacidad equivalente será igual a 1 sobre capacidad 1 y así por delante hasta 1 sobre capacidad n. Entonces, no es lo mismo que resistencia, no se van a confundir. En paralelo se suma directo y en serie se suma invertido. Pero después de encontrar el resultado hay que colocar 1 sobre capacidad equivalente. Para la polarización de dipolos inducidos y su orientación. Un campo eléctrico externo induce momentos dipolares. Orienta dipolos ya existentes, como vimos en el video, ¿no? La energía es mínima en dirección del campo eléctrico y el dipolo se orienta. El vector polarización. Estos son
valores, les doy solamente la fórmula porque es de cálculo directo. Una porción de material no conductor se polariza al aplicar un campo eléctrico externo E. Entonces, tenemos un campo eléctrico y al colocar un material, como está en la figurita en amarillo con rojo, las moléculas y átomos se convierten en pequeños dipolos. Entonces tenemos el vector polarización P será igual a N por P pequeña, donde N es el número de dipolos por volumen y P pequeña, el vector P pequeña es el momento dipolar. La polarización es proporcional al campo aplicado. Entonces aquí tenemos que, para esto ya aplicamos la susceptibilidad eléctrica por la permitividad en el vacío, por el campo eléctrico, será igual a la vector polarización. Las unidades del vector polarización es coulomb sobre metro cuadrado o coulomb por metro elevado a la menos 2. Cargas libres y cargas ligadas. Las componentes normales perpendiculares a la superficie de los vectores. Entonces aquí tenemos un condensador de placas paralelas. Tenemos la densidad de cargas libres, positivas y negativas, y la polarización, la densidad superficial de polarización son las que están internas, donde la densidad superficial total será igual a la densidad superficial de cargas libres menos la densidad superficial de cargas de polarización. Y para calcular la densidad superficial de polarización va a ser igual a la susceptibilidad eléctrica, que va a multiplicar a la densidad total superficial de carga. Ahora el vector de desplazamiento eléctrico o electrónico es directamente, nos da aquí, aquí es la descomposición, ¿no? Densidad superficial de cargas libres, la densidad la densidad de desplazamiento electrónico será dado a la permitividad en el vacío por el campo eléctrico, más la permitividad en el vacío por la susceptibilidad eléctrica por el campo eléctrico aplicado, y en total esto viene a ser la permitividad del medio material por el campo eléctrico. Entonces, no hay que asustarse de este montón de fórmulas, solamente aplicar el vector, el desplazamiento electrónico, que es determinado por la permitividad del medio material por el campo eléctrico. Bueno, ahora la capacidad y los dieléctricos, ¿no? Les traigo aquí un resumen de cómo hacer los cálculos. Todo lo que hemos visto, la combinación de fórmulas, el campo eléctrico aplicado E va a ser igual al campo eléctrico inicial sobre la permitividad relativa o la constante dieléctrica. La diferencia potencial será igual al potencial inicial sobre la permitividad relativa. Y la capacidad, como vimos en el video, va a ser la capacidad, va a ser igual a la permitividad relativa que multiplica a la capacidad inicial. Ese es su índice R, no se olviden que es el K. El K o Kaplan es el mismo, son lo mismo. Ahora, solamente para ejemplificar y antes de que entremos a comenzar a hacer ejercicio, o sea, la intensidad del campo eléctrico del poliestireno, que su permitividad relativa es igual a 2.55, que ocupa el espacio entre las placas de un condensador de placas paralelas, es de 10 newton sobre coulomb. Entonces, campo eléctrico E igual a 10 newton sobre coulomb. La distancia entre las placas es de 1.5 milímetros. Nos dice, calcular la densidad del campo eléctrico o también el desplazamiento eléctrico. Y la pregunta B, la diferencia potencial entre las placas. Entonces, para esto, primero, vimos al comienzo que la densidad es igual a la permitividad por el campo eléctrico. Entonces, aquí tenemos permitividad del medio material por el campo eléctrico. ¿Y cómo encontramos? Tenemos que encontrar el valor de la permitividad. Entonces, tenemos en la ecuación que la permitividad relativa va a ser igual a la permitividad del medio material sobre la permitividad en el vacío, ¿no es cierto? Es subíndice R es igual a capacidad final sobre capacidad inicial, que es igual a permitividad del medio material sobre
la permitividad del vacío. Lo que nos da el ejercicio es esta permitividad. Entonces, acá tenemos que esa permitividad del medio material es igual a la permitividad en el vacío que multiplica la permitividad relativa. Tenemos que la permitividad en el vacío es 8.854 por 10 a la menos 12. Tenemos la permitividad que nos da el ejercicio es 2.55. El campo eléctrico aplicado 10 newtons sobre Coulomb. Entonces, la densidad va a ser igual a 22.54 nanocoulomb sobre el metro cuadrado. Al colocarle nanocoulomb, cuando ustedes confirmen estos resultados, es 22.54 por 10 a la menos 9 coulomb sobre el metro cuadrado. Para hacerlo más sencillo, ponemos nanocoulomb sobre el metro cuadrado. La pregunta B nos dice la diferencia potencial es igual al campo eléctrico por la separación de las placas. Directamente aplicando la fórmula, 10 newtons sobre Coulomb, la separación de las placas es 1.5 milímetros por 10 a la menos 3, se vuelve en metros. Y tenemos que la diferencia potencial entre las placas será igual a 15 milivoltios o 15 por 10 a la menos 3 voltios, ¿no? Eso también va a depender cómo ustedes lo utilicen. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre este ejemplo? Muy sencillo, las fórmulas son muy pocas, pero fíjense que las relaciones que existen para llegar a encontrar las fórmulas, es bueno que sepan de dónde vienen, pero al aplicarlo en los ejercicios se usa la fórmula directa, como es el caso aquí de la densidad, que es permitividad del medio material por el campo eléctrico, la tensión, la diferencia de potencial entre las placas. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Todo bien, ingeniero. Muy bien. Muy bien. Así, pero vamos a cumplir todo el programa del curso. Lo que voy a hacer es ampliar un poco los contenidos, cosa de que, como lo tengo por semanas, lo que dábamos en una semana en 3 horas de clase, vamos a darlo en 2 horas, pero el contenido semanal va a ser el mismo para poder llegar a las 40 semanas que tenemos, 41 semanas que tenemos y podamos cumplir todo. ¿Está bien? 23 creo que es. Aquí tengo el almanaque. Está abriendo aquí. Que sea el miércoles 23. El primer parcial. Esta semana... ¿Primer parcial? Sí, primer parcial. Vamos a tener 2 semanas y un día, o mejor dicho, vamos a tener toda la semana que viene completa para poder practicar los ejercicios. Practicamos solamente ejercicios y con el ayudante también, y podemos dar, yo pienso, el primer parcial el 23. Porque no sé si van a querer pasar clases entre Navidad y Año Nuevo. Yo creo que no, ¿verdad? No. Las clases del 28 y el 30 vamos a suspenderlas. Entonces, por eso yo les planteo de que antes de que nos vayamos de descanso, vamos a tener una semanita de descanso nada más, pero es bueno tenerla la materia en la cabeza y darlo el examen y no postergarlo, ¿no? Ingeniero, vamos a avanzar o realizar algunos ejemplos para practicar para el examen. Correcto, vamos a hacer aquí en clase también. Ya abrí ya no está con fecha 2 de diciembre, sino está el 23 de diciembre, o sea, 22 a las 23:59 de la noche. O sea, el 23 ya no pueden presentar, pero pueden subirlo hasta el 22. Ya, ingeniero. Ya, ingeniero, gracias. Ok, entonces estamos así. Yo estoy trabajando en esos 2 bancos de preguntas y ya se los subo en esta semana a la plataforma para que lo bajen y lo compartan se lo voy a pasar también al ayudante y él les va a ayudar a resolverlo para que estén bien preparaditos, bien entrenados para el examen. Y solamente suben las respuestas. Y no es más. Ahí con un margen de error, ¿no? Un porcentaje o las casas decimales de error. Eso en las preguntas
prácticas. Y en las preguntas teóricas tienen que escribir las respuestas, ¿no? Con los conceptos, ¿no? ¿Qué es un dieléctrico? ¿Cuántos tipos de materiales dieléctricos existen? Así, ¿no? Son cosas muy puntuales y cortas. Tampoco van a escribir una carta de respuesta, ¿no? Cosas puntuales. A la pregunta, a la respuesta, sin hacer mucho, sin dilatar la respuesta, ¿no? Y los ejercicios también, fíjense que son, usando la fórmula sale directo, no hay dónde perderse, ¿no? O sea, no hay cómo se equivoquen, mejor dicho. Ingeniero, pero en vez de escribir, tal vez no sería mejor selección múltiple, porque tal vez por algún carácter diferente. No, es que también cuando es selección múltiple ya es demasiado fácil, ¿no? Es muy, ya prácticamente está la respuesta ahí, ya es muy fácil. Entonces, escriben, si tienen el concepto, miren, ¿qué es un dieléctrico? No hay que escribir mucho, ¿no? O por ejemplo, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué dice la ley de Coulomb? También es específico, ¿no? Son preguntas muy específicas y de respuesta corta. No les voy a decir que descríbame cómo la fuerza de atracción, la fuerza gravitacional se compara con la fuerza eléctrica de atracción. Entonces, no, cosas muy puntuales. Así yo les hago las preguntas teóricas. ¿Cuánto tiempo duraría el examen? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo duraría el examen? 1 hora. Es harto 1 hora. 1 hora da para que escriban, charlen, conversen y busquen la respuesta, ¿no? Solamente que los exámenes no son iguales, ¿no? Como es de elección aleatoria, todos los exámenes son diferentes. Pueden caerle algunas preguntas iguales, pero son diferentes. Por ejemplo, si yo le voy a hacer 3 preguntas prácticas, el banco de preguntas mínimo va a tener 30. O sea, solamente 10% les va a caer a cada uno. Entonces, si somos, hay 77 inscritos, 78. Entonces, obviamente le van a caer algunas preguntas iguales, pero no todas, ¿no? ¿Listo? De todas maneras, vamos a ir madurando este tema. Tenemos esta semana y la otra para decir cómo va a ser la modalidad. Lo que sí es que ya yo les paso el material, lo subo esta semana para que vayan analizándolo y resolviéndolo con el ayudante. ¿Listo? Sí, ingeniero. Listo, ingeniero. Ok, muchas gracias por su presencia y participación y nos vemos el miércoles. Sí, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.